Al día de hoy, bueno, esta temática, patrones de interfaz de usuario, es un trabajo, es una temática de base dentro de la interfaz humano-computadora y bueno, se presentan algunas definiciones de base, tales como lo que es dentro de lo que es interacción humano-computadora, pues demanda pues esta área de concentrarse cuando uno trabaja de concentrarse en términos que son como metáforas, que son de base, lo que es justamente la parte de analizar el diálogo entre el hombre y la máquina, y también el diseñar justamente artefactos para justamente esas interacciones. Y el área del HCI nos da bases y bueno, he recurrido a algunas de ellas, por ejemplo la ACM y SICAI, que nos dan justamente elementos de referencia que yo ahí justamente doy como a la audiencia para que pueda justamente encontrar más información donde me basé para obtener lo que aquí presento. Por ejemplo, el uso de las metáforas son importantes en las interfaces y justamente el hecho de aportar la información al usuario de la información que él trabaja, pero también darle un ambiente donde él encuentre pues esa actividad que está haciendo dentro de un espacio y tiempo donde hay justamente el que se sienta en un ambiente del mundo real y por eso se le proporciona como un escritorio, como un viaje en algún espacio de, digamos, la playa o en un transporte y obtiene recursos a medida que va viajando, ¿no? Por ejemplo, o va justamente haciendo la actividad y, digamos, si es un escritorio, pues encuentra folders, encuentra hojas y las metáforas en interacción humano-computadora son utilizadas frecuentemente y ahí la disponibilidad. ¿Sí? Hay que ofrecerle no nomás la información que él trabaja, sino también fechas, formatos, tipo de moneda, pesos y medidas, puntuaciones, secuencia de ordenamiento, iconos, botones, colores que van a conformar la metáfora. Otras definiciones, pues, que utilizamos también dentro de la interacción humano-computadora en esos elementos para enriquecer el diálogo entre el hombre y la máquina, justamente es que pues darle estilos de interacción, no solamente ha sido el hecho de trabajar con botones, con iconos, sino actualmente ya la interfaz se tiende o sea, que sea natural, que sea transparente, que sea justamente la actividad natural, que sea transparente, perdón, y que justamente sea natural para las personas. El hecho de haber comandos de voz, el hecho de tener pantallas táctiles y se activan comandos y se obtiene respuesta o feedback al usuario a través de diferentes pantallas. Por ejemplo, decíamos de un auto, ¿verdad? Que ahí en pantallas que están al lado derecho del conductor, pero también puede ser sobre la parte izquierda de un parabrisas o frente al parabrisas principal y buscar de una manera que no sea tan de interrupción, porque interrupción completa, porque cuando se maneja es una actividad crítica. Entonces es necesario pues hacer ese análisis, hacer ese diseño previo sobre la interacción para justamente apoyar al usuario en sus actividades y hacerlo pues que se enriquezca su productividad. Para eso, una de las técnicas a las que se ofrece actualmente ha habido pues lo veíamos en nuestro webinar pasado, que había justamente lo que son las heurísticas, lo que son justamente las recomendaciones de usabilidad y pues nos ayudan bastante, incluso las interfaces, ya la inserción de las interfaces emocionales, también la emoción en las interfaces es muy importante, ¿sí? Le da sensación al usuario de estarlo motivando. Yendo más allá sobre cómo justamente, más allá de una recomendación eh, eh, que le podemos dar y que el diseñador tiene que dar ciertas bases para que justamente
de buenas prácticas de diseño de interfaces. En el área de interacción humano-computadora se recurrió pues a la ingeniería de software y se encontró que ya había buenas prácticas en esa área, ingeniería de software, conocido como patrones, los patrones de diseño. Esos patrones de diseño justamente ayudan eh, a conformar, estructurar el código, tanto lo como es los componentes como la parte dinámica de un sistema interactivo. Y entonces, eso es como la parte, digamos, y que es el backend, pero la interfaz de usuario es el frontend, pero también es código y también tiene componentes. Entonces, ahí decimos, bueno, son buenas prácticas de software, los patrones de diseño. Entonces, los patrones la interfaz del usuario sería patrones de interfaz de usuario o patrones de interacción, también conocido de esa manera. ¿Sí? Y bueno, entonces de por sí la palabra patrón pues tiene muchas connotaciones en interacción, en inteligencia artificial tiene un sentido, en el ámbito laboral otro, pero aquí patrón significa en interfaz humano-computadora, interacción humano-computadora, tiene el sentido de justamente de soluciones a problemas recurrentes dentro de un contexto bien definido. Esa va a ser válida esa solución. Me voy a explicar con el ejemplo que por ahí de varios patrones que voy a dar a conocer. Por ejemplo, voy a empezar con los de Willy, que por ahí nos aporta, ¿no? Entonces, el patrones en interacción humano-computadora ha habido varios, ¿sí? Que se han aportado, generalmente se proporcionan en catálogo. Por ejemplo, una buena práctica que nos da Tidwell es el hecho de manejo la gestión de lo que son fotos. Cuando hay una cantidad, hay un evento, digamos, se generan muchas fotos y cómo es que gestionarlas. Es dentro de ese contexto, ¿no? Cuando es un flujo de noticias, el news stream, también es como nos proporciona ahí unas buenas prácticas de cómo justamente manejar esas noticias, simplemente el hecho de presentar la noticia la más reciente y en forma de lista y a medida que que queremos ver noticias pasadas, pues va recorriendo la lista hacia abajo y los eventos correspondientes, ¿sí? Hacia el pasado. Entonces, en el libro de Tidwell sobre diseño de interfaces, pues nos da justamente, está centrado mucho en darnos buenas prácticas, es decir, en términos de patrones. E incluso mismo, como decía hace rato, Willy es otro que nos da justamente un catálogo de patrones y ahí nos da sobre patrones sobre el área de buenas prácticas en el área de navegación, en el área de búsqueda, de hacer búsquedas simples o compuestas, o ya más específicamente en una actividad de la vida diaria de las personas, como son las compras, como es justamente el hecho de la seguridad, también nos da por ahí algunos, la entrada y salida de datos, los reacomoda bajo esos criterios. Y, por ejemplo, vamos viendo el caso del patrón, se dice mago, wizard, ¿sí? Un patrón nos dice justamente el problema que resuelve. Es un problema, habíamos dicho que el patrón justamente da solución a un problema. Y el problema que aquí va a resolver debe dejarlo explícito, ¿sí? Y justamente es presentar eh, una serie de informaciones, pero digamos, tan vasta que es que lo va a presentar de paso a paso. Pero el problema recurrente es que hay una cantidad de información que tiene que tener una estructura. Entonces, Wizard lo que hace es dosificar la información de manera estructurada. Y bajo un principio de usabilidad, el principio de visibility o de visibilidad hacia lo de la información, hacia el usuario. Esa información la presenta. Entonces, la información que se aporta, ¿verdad? La solución que se aporta es el de aportar esa información en los diferentes módulos
y donde puede hacer una serie de actividades. Y justamente termina una actividad y pasa a la siguiente. Y de manera que el usuario lleva el control, lleva justamente a la siguiente actividad, va terminando su actividad y pasa a la siguiente. ¿Qué quiere decir con eso? Que el ejemplo que da aquí en el campo ejemplo va justamente a ser uno de tantos que justamente puede venir de una plataforma u otra, pero la solución sigue en la parte de texto, en forma de solución, el campo de solución sigue siendo válida. En la parte, el ejemplo, la parte gráfica es el que justamente tomó el autor en cierto momento. ¿Sí? Lo puede ser tomar de otra aplicación y simplemente decir, es que, no sé, puedo tomar de un gestor de mail y decirme, voy recorriendo los mails y me va mostrando la información y que voy justamente haciendo también Wizard, ¿no? Es una manera también de implementar esa solución. Entonces, bueno, ese es en el campo de Wizard, en ese patrón. Ahora, otra solución, otro patrón es un problema recurrente que es el de hacer justamente compras en línea. Y Willy justamente nos proporciona ese tipo de problema. Dice que el usuario quiere, ¿sí? Quiere productos, anda en busca de productos en Internet y justamente quiere ver esos productos y posiblemente comprarlos, ¿sí? Eh, entonces, lo que aconseja justamente Willy es el hecho, Willy, el hecho es que pueda justamente comparar varios productos de lo que él está buscando y justamente darle una buena experiencia, tanto en la parte de la búsqueda como hasta en el mismo pago, ¿no? Y allí justamente en el ejemplo que da, como lo acabo de decir, la solución es darle ese criterio, es diferente, darle información, darle opciones, y la opción que toma ahí de ejemplo el autor justamente puede ser una de tantas, ¿sí? Que nos proporcionan algún producto en línea, ¿no? Que se vende. Entonces, ustedes se fijan, pues, la parte de un patrón, pues, o los componentes de un patrón es como una plantilla que identifica bien el problema en un contexto bien dado, que por ejemplo aquí dice usar cuando justamente tiene que ser una compra en Internet, donde se hace comercio electrónico. Y la solución, ¿sí? Es de una serie de criterios que incluso aquí dice que permita descubrir, que permita desplegarse esa información, que permita comparar, que permita hacer pruebas, que permita hacer un análisis de las opiniones. Ese tipo esas soluciones se lo forman de manera textual. Hay que dejarlo claro, pues en sí el patrón es la solución a ese problema recurrente, ¿sí? En un contexto dado. Válgame, esos campos se van a repetir constantemente. En lo que, analizando justamente la interacción humano-computadora, vemos que la parte que corresponde a las acciones del usuario, pues por una simple acción puede ser que simplemente es el desplegar la información ahí de información local en su computadora, la interfase, o puede venir de los servicios, ¿sí? Que ofrece el servicio, el sistema de interacción, o lo que corresponde a un objeto, a un documento, a toda una base de datos o información ahí, y que tiene que ir como una tercera capa, pues. Y entonces, por una simple acción puede venir información de diferentes módulos de un sistema interactivo y se reflejan en la interfaz. Entonces, informaciones que vienen de la base de datos o de la información que está estructurada o no estructurada, es un nivel de información, digamos, nivel de información. Y en cuestión de servicios es nivel de interacción y, y el feedback que se da de inmediato se llama nivel de interactividad. Y entonces lo que hemos hecho por ahí justamente es el de clasificar esa salida de esa retroalimentación visual, porque pues también puede haber sonora, la retroalimentación retroactiva también puede haber, pero nomás lo clasificamos no estamos concentrando más en la parte visual.
Entonces tenemos información semántica que viene justamente de la base de datos, el nivel de información, ¿sí? El sintáctica que viene de los servicios, corresponde a servicios de navegación, activación de servicios, desactivación, o la parte de nivel léxico, ¿verdad? Que es feedback inmediato o contextual, que justamente es como manejarlo como un lenguaje como a nivel gramatical de un lenguaje que tiene nivel semántico, sintáctico y lexical. Esas propuestas de decir, bueno, sabes que esa retroalimentación visual, justamente cómo es que se clasifica. Y cada uno a los últimos niveles son como los patrones. Hay un patrón jerárquico, un patrón que se llama grafos, un patrón de interfaz que se llama sobre información temporal, información espacial. Es lo que nos encargaron por ahí para un trabajo justamente de una parte aquí académica y estuvimos analizándolo y vimos ese tipo de patrones. Por ejemplo, para la connotación visual jerárquica, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué problema es recurrente? Es que el problema va a ser que hay una información que está en forma de representaciones de árbol, pero ¿cómo la puedes, cómo es que, y es una gran cantidad de información, pero cómo es una manera de representarlo, ¿verdad? Y bueno, la solución es mostrar los datos en forma jerárquica, donde exista un nodo de base y los nodos terminales representen datos elementales. De esa manera, pues fue la solución. Y el ejemplo que damos, como les decía, es uno de tantos, ¿sí? Que tuvimos de una de tantas plataformas, ¿no? ¿Sí? Bien puedo traer de otra plataforma, de otra aplicación, y ahí está disponible. El principio de usabilidad que atendemos es el reducir la carga cognitiva y representación coherente, ¿sí? Son conforme lo que dice justamente Nielsen, ¿sí? Por ejemplo, el de mensajes de error. Nos pidieron justamente que dejáramos claro cómo es que se representa la parte de los mensajes. Y pues un mensaje no solamente debe de decir, ¿sabes qué? Te equivocaste, ¿no? O sea, tiene que dar como un mensaje informativo, debe decir dónde está el error, ayudar al usuario a curarlo, ¿verdad? Y salir de él y que justamente, pues, darle una buena experiencia de ese error que se cometió y para que él pueda aprender y justamente que lo evite ya, que sea consciente. Entonces, ahí pues, tenemos algunos patrones, incluso sobre el manejo de dispositivos móviles. En dispositivos móviles se da como el espacio no es restrictivo, ¿verdad? Pues entonces ahí descubrimos algunos patrones en dispositivos móviles, en la parte de sonidos, ¿sí? Todo el tiempo con el template o el esquema de identificar bien el problema, el principio de usabilidad, la solución, el ejemplo, consecuencias, basado en los principios pues, de que es un patrón que vienen de los principios de patrones de diseño de software. En algunas maneras de cómo es que los patrones justamente, pues, por ejemplo, Welly ya tiene sus patrones, pero cómo los utilizo, cómo los aplico, muchas veces yo aquí les decía a mis estudiantes, miren, pueden tener una interfaz y descubrir patrones, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, es una interfase de LabVIEW y les decía, vamos a descubrir patrones en esta interfase de ADADA, patrones de interfase de usuario, y pues se descubrieron que hay patrones para la gestión de servicios, la activación de servicios, que es parte a nivel de sintáctico, y la de justamente variables de estado, que es la parte de representar justamente esas señales en forma sinusoidal, en forma cuadrática, ¿sí? Tiene diferentes tipos de representación. Entonces había justamente una identificación de patrones que dado una interfaz se puede obtener patrones de interacción, ¿sí? Es una manera de poder crear patrones, porque una cosa es utilizarlos y otra cosa es crearlos, ¿sí? O identificarlos. Aquí estamos identificando. Un ejemplo de creación de nuevos patrones, ¿sí? De crear nuevos catálogos de patrones, pues aquí voy a dar sobre en la seguridad en sitios web, que justamente qué es lo que pasa muchas veces en la cuestión de las interfaces, sobre todo cuando estamos en un browser, pues hay que tener cuidado con esa información. A veces entramos en sitios web que no son pertinentes en cuestión de amenazas, que no son la interfaz, la información no es pues fiable, entonces que la interfase nos ayude
a identificarlo, ¿no? Como de manera prealable, ¿sí? A prevenirnos, no que ya sea tarde, que no. Si es demasiado tarde, bueno, será otras medidas, pero sí que nos dé esa información. Entonces, encontramos algunos patrones, digamos, bueno, de base que estuvimos, pues, declarando. ¿Sabes qué? Diseñador, tome en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, en el código de acceso, ¿no? ¿Qué es lo recomendable para el usuario? ¿Qué tipo de código de acceso se puede justamente crear? ¿Cuáles son los más recomendables? ¿Cómo se conforman? Y bueno, encontramos ese tipo de patrón, el de identificación de sitios web seguros, porque justamente uno como en el área, estando, pues uno se le hace natural decir, bueno, es que si ves el candadito, digamos visualmente, o el HTTPS es un protocolo seguro, pero no. Pero justamente aquí lo que estamos defendiendo es justamente para el usuario de a pie, ¿no? Para el usuario en general, el usuario final. Y así amenaza durante la navegación, ya con los microservicios en las interfaces, en la parte de frames hay justamente zonas en el browser que justamente puede haber algunas secciones que no son seguras. E incluso trabajando con investigadores, por ejemplo con el doctor Mendoza, estuvimos identificando ahí patrones, pero cuando hay una amenaza le agregamos sonido alarmante. Propuso el doctor Mendoza justamente cuestiones de sonido de gato, si es justamente algo que era ya algo grave y todavía algo leve, pues el sonido de rana, ¿no? Es, eh, es la tipo de retroalimentación auditiva que logramos justamente agregarle a este tipo de interfaces. Y la otra manera es el de, bueno, en el área de ambientes colaborativos, también trabajando con el doctor Luna y Mendoza, vemos justamente en esta área, justamente de colaborativo, que es necesario que se haga una reunión y que necesitamos notificarle a las personas el tiempo, ¿verdad? Donde se va a hacer la reunión, en qué momento se va a hacer la reunión, perdón, y estar notificando continuamente que va a llegar, qué es lo que te puede aportar para justamente la reunión, qué es lo significativo, y incluso pues el hecho de que cuando sea el momento, pues darle retroalimentación eh, lo mejor posible, como si fuera pasar por el cable, se decía, pasar por el cable justamente la parte de información como si estuviera de manera presencial, ¿no? Entonces es toda una serie de retos que justamente para que la gente tenga ese grado de conciencia grupal que lo pueda adquirir, decir, está escribiendo, están comunicando y entonces sí quiero aportar, opinar sobre lo que se está haciendo acuerdos, ¿sí? Y bueno, es una tarea muy interesante, ¿verdad? Que el doctor Luna bueno, estuvo aportando, ¿sí? Hemos hecho algunos comparativos de algunos patrones, por ejemplo, tomando de Van Willy, en los patrones de Yahoo también, en cuestión de dispositivos, el de Rogers, y aquí encontramos justamente que en el 2006 pues había justamente el inicio de los patrones en dispositivos móviles, alcanzaba justamente a hacer un lanzamiento y pues ahora son tan comunes, ¿no? Esa información en estos dispositivos. ¿Qué es lo que los invita a la comunidad? Pues de hecho no soy el único, de hecho Welly, Tidwell, el, mucha gente que trabaja en patrones dice, bueno, aquí está mi catálogo, es abierto este catálogo y apórtenle desde su punto de vista tanto este catálogo como en otros dominios, ¿no? ¿Sí? Aportarle buenas prácticas, ¿sí? Y es que los patrones tienen, y la ventaja es de que no solamente es que la experiencia que tiene el diseñador en crear justamente, en encontrar problemas y darle soluciones, sino que también lo plasma de manera, digamos, que como que es didáctico, pues, la información, porque incluso se queda ahí grabado y disponible para la comunidad y que justamente otros lo puedan aprovechar. Ese es el fin, compartir esto y se pueda, pues, replicar en otras áreas. Y bueno, pues aquí la experiencia de trabajando en algunas áreas, pues aquí menciono algunos, tanto patrones en el área de multicultural, trabajando con el doctor Collazos, en rehabilitación de manos, hemos aplicado los patrones de interfaz,
modelado y simulación en dispositivos móviles, incluso para aportar recursos educativos en aplicaciones educativas para usuarios con discapacidad, ¿sí? En diferentes discapacidades, motriz, visual, auditiva, hemos aportado por ahí, lanzando estos patrones de, de usuario. Entonces, algunas inquietudes, propuestas, con mucho gusto las atiendo. Ahora o después, ahí está mi información para contactos a futuro. Gracias.